Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar en esta sesión del curso que nos va a ayudar a crecer en la fe. Es un curso especial. Hoy comenzamos con el tema de la revelación. Revelar significa abrirnos, darnos a otro y darnos a conocer de una manera especial. Dios se revela a nosotros. Y se nos revela de varias maneras y vamos a examinar esa revelación de Dios en la historia de fe y en nuestra historia. Dios se da a conocer primero en la creación, ya lo hemos visto y lo vemos día tras día. A pesar de los disturbios que la creación provee y que a veces sentimos como lluvias tremendas, terremotos, eso no es causa de Dios, eso viene quizás de la falta de atención de la tierra, del ser humano y de todos aquellos que debemos cuidar lo que Dios ha creado. Pero muchas personas ven el orden y la organización de la creación que Dios ha hecho. Y aunque estemos explorando el espacio, no importa, porque Dios se hace presente en cada una de nuestras creatividades, momentos creativos. Dios se revela en la historia. Y la historia más clara para nosotros es la historia de fe, la historia del pueblo de Israel que está contenida en el Antiguo Testamento de la Biblia, que dividida en dos partes, y la historia de fe de la Iglesia, que ya nace por medio de la culmen de la revelación, que es Jesucristo. Así que en la creación, en la historia de fe del pueblo de Israel, y Dios se revela plenamente en su Hijo Jesucristo por lo que hizo, por lo que dijo. Jesucristo es el que muere y resucita por nosotros. Se le llama muchas cosas, el Redentor, el Salvador. Él es la persona que nos comunica al Padre. Por ello, cuando hablamos de la revelación, hablamos del Cristo. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que hacerlo a través de Jesús. Jesús es la palabra que nos muestra al Padre. Es la comunicación plena del Padre con todos nosotros. El que no conoce a Jesús no puede conocer al Padre, lo dice San Juan en uno de sus escritos. Jesús nos dice de qué manera debemos vivir. Jesús instruye a sus discípulos y apóstoles para que transmitan el mensaje del Padre y de la creación. Por eso nosotros, cuando hablamos de revelación y cuando hablamos de Cristo en la historia del pueblo de Israel y en nuestra historia a través de la iglesia que Él fundó, estamos hablando de la tradición. Y cuando hablamos de tradición, hablamos de transmisión del mensaje. Jesús envió a sus apóstoles a predicar y a anunciar la llegada del reino, que es un estilo de vida. El reino no es una monarquía, es un estilo de vida en el cual todos estamos llamados a vivir hasta que el Señor nos llame y nos lleve al cielo. Por lo tanto, cuando hablamos también de esa historia del pueblo de Israel, tenemos que tener en cuenta de qué manera se desenvolvió la historia. Dios salvó a un pueblo de la esclavitud y a través de sus patriarcas y sus líderes los lleva a la tierra prometida, que es lo que llamábamos Palestina, que es ahora el Israel que se conoce en la geografía. Y en esa historia de fe y en esa travesía pasan muchas cosas. Se establecen, hay guerras, sin embargo, establecen la monarquía en un momento dado de su proceso orgánico porque necesitan líderes. Un pueblo necesita líderes justos, líderes que se preocupen de ellos. Y piden un rey. Y tienen reyes porque en la fe Dios les concede todos estos reyes. Pero los reyes no se portaron muy bien. Y en la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, escuchamos cómo surgieron otros líderes llamados profetas que denunciaban el mal que hacían los reyes y anunciaban lo bueno que Dios era con todos
y cómo iba a prometer un Mesías, aquel que iba a venir como rey quizás, pero no como rey de ellos, sino un rey diferente, de otro estilo. Y ese Mesías iba a ser el Salvador. Y en Adviento y en Navidad se celebra la llegada del Mesías, la encarnación de la palabra, la forma en que la palabra toma raíz en el seno de la Virgen María, la Virgen que nos ama y que nos quiere y que es el símbolo de la iglesia. Y ese que nace va a ser Jesucristo, Jesús, a quien queremos y en quien está toda nuestra confianza. Cuando hablamos entonces de revelación como tema, estamos combinando primero la palabra compartida y anunciada, captada por la Biblia, y la tradición, que es la transmisión, la forma en que esa palabra se ha vivido y se vive en la iglesia. No se separan los dos aspectos, Biblia y tradición, sino que Dios nos habla a través de la forma en que se interpreta el misterio de su presencia. La iglesia, por lo tanto, utiliza la escritura y utiliza la palabra, pero la iglesia también se compone de esa tradición. Jesucristo en el Nuevo Testamento, con los 4 evangelistas, pues redactando la vida y milagros del Señor durante su historia, la redactan por medio de la tradición oral, por los testigos primero, que estuvieron muy cerca de Jesús y que vieron todo lo que hizo y todo lo que escribió y todo lo que anunció más bien. Pues la iglesia sigue muy presente en el corazón de aquellos. Hablamos de revelación, cómo Dios nos habla, de qué manera nos habló en el pasado, cómo nos habló con Jesucristo, cómo nos sigue hablando a través de la iglesia en el presente y en el futuro. Pero todo esto requiere una actitud nuestra, que es la fe. Revelación sin fe no tiene sentido. Revelación sin fe es escuchar un cuento, una narración, una historia, una línea de vivir. Pero la fe, cuando abrimos el corazón, sí es lo que necesitamos para que ese tema de la revelación se arraigue como si fuese una semilla en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo se arraigó esa revelación en el corazón de la iglesia? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, anima a la iglesia, conduce y guía. Ya que Jesús subió al cielo, el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos seguir viviendo en nuestra fe. Así que vamos a resumir un poquitico ahora y después vamos a ir al credo de la iglesia que describe claramente lo que es la revelación y sobre todo la revelación en Jesucristo, que fue la última forma en que Dios se comunicó con nosotros. Primero, como repaso, Dios anuncia a través del Antiguo Testamento su plan de salvación y lo hace a través de un pueblo concreto, el pueblo de Israel. Por eso somos medio primos, hermanos, los hebreos y nosotros, y por eso nos respetamos y entendemos su palabra y la estudiamos, que es el Antiguo Testamento. Segundo, en el Nuevo Testamento se revela en Jesucristo, su Hijo, en todo lo que hizo, en todo lo que hace. Si un vecino te pregunta, ¿cómo quieres conocer a Dios? Le tienes que mostrar a Jesucristo. Esa es la puerta por la cual se conoce al Dios Padre que envió al Hijo para salvarnos. Porque Dios, tercer punto, quiere que todos los hombres y mujeres de buena fe se salven. Dios no quiere el mal para nadie. El mal a veces es resultado de nuestro pecado, de nuestras desviaciones, de nuestra forma de lidiar con la creación y con los demás. El mal no es solamente algo que pudiese asumir nuestra realidad, si no lo permitimos.
Por lo tanto, Dios quiere que todos los hombres y mujeres de fe se salven, que no haya ninguno que no llegue al cielo, como decimos nosotros. Y por lo tanto, número 4, para entender al Dios que se revela en la Biblia y en la tradición de la iglesia, sabemos que se arraiga la Biblia, la palabra y la tradición en las culturas de los pueblos, que en su lenguaje, y no estoy hablando de idioma, en su lenguaje, en su forma de ser, asume la fe y asume también el cómo expresar el Dios que vive en ellos por medio de Jesucristo y de la iglesia. En Jesús tenemos el culmen de la revelación. Y por ello, al ver la misa todos los domingos o todos los días, vemos que la misa se compone de 2 partes. La primera es la palabra, donde se reflexiona sobre el testimonio del pasado y la fe de un pueblo que quiso amar a Dios, aunque a veces se desvió, y como Dios misericordiosamente siempre lo rescató. Y por supuesto el Evangelio, que anuncia el mensaje del Señor Jesús, que se llama Buena Noticia, el Evangelio. Y la otra parte de la misa es la Eucaristía, y cómo la tradición hace presente a Cristo en la Eucaristía. El sacerdote hace presente al Señor en la Eucaristía para ser alimento y sostén en nuestras vidas. Y ambos son diferentes tipos de alimento. La palabra ilumina nuestra fe, la Eucaristía sana y conforta y transforma nuestras vidas. Algunos dicen, algunos escritores, que a medida que recibimos la Eucaristía, pues estamos llamados a convertirnos en Eucaristía para los demás. En todo lo que la Eucaristía significa, todo el amor de Dios, pues forjado en esa realidad, en esa última cena que el Señor celebró, en esa entrega que se da en la cruz, en su redención, en su muerte, en ese deseo de salvarnos a través del sacrificio de la cruz. Y eso está todo resumido en esa Eucaristía que se celebran todos los domingos. Vamos a ver un poquitico el credo. Yo creo que el credo va a describir este concepto del Dios que se revela, que se da a conocer, y se da a conocer sobre todo en Jesucristo. Pero fíjense qué interesante, este credo lo rezamos todos los domingos, y aquellos que se preparan para el bautizo, la Eucaristía, la confirmación, a fin de cuentas lo reciben en un momento especial de su jornada de fe y lo tienen que asumir y masticar y conocer. A veces nosotros los católicos pues vemos en el credo una recitación muy larga, ¿no? ¿Verdad? Una oración tan larga, y lo hacemos todos los domingos y se convierte en rutina. Es un peligro que tomemos la oración o la proclamación como rutina. Debemos hacer un esfuerzo humano y pedirle al Señor que nos dé la apertura de corazón para recibir ese credo todos los domingos y proclamarlo con todo este concepto que estamos discutiendo. Fíjense que el credo empieza en un solo Dios, no muchos, un solo Dios, el Padre, creador del cielo y de la tierra. De ahí viene la naturaleza como parte de la creación del Señor, de lo visible y lo invisible. Y entonces habla, segundo punto, en un solo Señor Jesucristo, Hijo único del Padre, nacido del Padre de todos los siglos, Dios verdadero, Dios de luz, engendrado, no creado. A Jesús no lo inventó nadie, es de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, por supuesto, vino a la salvación, vino a salvarnos. Y por obra del Espíritu Santo, que es la tercera forma de hablar de Dios, hay 3 formas de hablar de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero hay 3, es el misterio de la Trinidad, ¿no? Pero bien, el credo lo asume de esta manera: por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, se hizo uno de nosotros. Y cuenta entonces lo que los evangelios han venido captando y proclamando a través de 2000 años de siglos. Fue crucificado,
en tiempos de Poncio Pilato, en un momento histórico. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, subió al cielo, está en la derecha del Padre y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí se está relatando totalmente el proceso del Evangelio. Les invito a que lean los 4 evangelistas, si quieren a uno de ellos. Lucas capítulo 22 al 24 va a tener este aspecto de Jesús entregando su vida después de haber predicado y sanado y dando esos últimos pasos que nosotros en Semana Santa pues marcamos en la liturgia de una manera especial. El Evangelio de San Lucas del 22 al 24. Creo en el Espíritu Santo, dice el credo después, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Procede del amor del Padre y del Hijo. Es un misterio que por la fe celebramos y conocemos, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Jesús asciende a los cielos, pero tenemos el Espíritu Santo que se le envió a los apóstoles. Desde el bautismo recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo, si oramos con fe, nos ayuda a discernir las opciones de la vida que tenemos que hacer. Creo en la Iglesia, dice el credo ya al final, una santa, católica y apostólica. Una, porque para nosotros hay una sola iglesia. Ha sido fragmentada en el tiempo, pero el Papa Francisco, como el Papa Benedicto anteriormente, el Papa Juan Pablo, desde Pablo VI, no es San Pablo VI, está tratando de unir a la iglesia, porque hubo fragmentaciones de iglesias y todavía existen que lamentablemente no reflejan toda la unidad que se quisiese reflejar. Santa, porque está santificada por Jesús mismo. Católica, que significa universal. Y apostólica, porque nace del Pentecostés, de los apóstoles, de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. El credo continúa ya al final. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero, dice cada cual, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Es decir, si cada uno de nosotros pudiera reflexionar sobre un parrafito del credo, de vez en cuando, día tras día, pudiéramos entonces captar todo este concepto de revelación y empatar muchas de nuestras preguntas y muchas de nuestras confusiones con aquello que el Señor nos da. La palabra es, por cierto, Jesús. Y a Jesús se le llama muchas cosas en la tradición de la iglesia. Ahí ven, no solamente en la Biblia, en la tradición de la iglesia. En Adviento y Navidad es el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de María. Es decir, son infinitos los títulos y nombres que en el lenguaje, para poder describir este gran regalo de Jesucristo en nuestras vidas, se puede hacer. Y por lo tanto, saber que Dios nos habla y nos sigue hablando a través de su palabra en la tradición de la iglesia, no en mi casa solamente, es de suma importancia para nuestra espiritualidad y para nuestra vida de fe. Hay otro tipo de revelación con R minúscula. Esta es revelación con R mayúscula. Revelación con R minúscula es la revelación privada. Puede que el Señor pues suscite en algunas personas un mensaje especial, pero no puede ser distinto al que ya la revelación con R mayúscula ha comunicado. Y cuando hay personas que a veces me dicen a mí, yo siento esto, me ha dicho esto, he tenido esta experiencia, he oído la voz del Señor, yo le digo disfruta, porque eso es privado. No se puede llevar a lo público de ninguna manera. Es algo privado que quizás una experiencia religiosa ha expresado en tu vida, pero no se lleva a lo público. La revelación pública es la que estamos hablando primero, que es con R mayúscula.
Por lo tanto, esas revelaciones privadas, incluso la de algunos de los santos que han sido escritas en libros y hasta en películas y demás, son revelaciones muy privadas, son personales. Si el mensaje coincide con el mensaje de la Biblia y la tradición, no hay problema. Pero ha habido ciertas circunstancias y ciertas personalidades en el pasado donde el mensaje no coincide, sino son inventos, si quiere decirle así, de las experiencias subjetivas de algunas personas. Y yo creo que eso no se le puede prestar atención, ya que la Iglesia determina, ¿no?, las experiencias de revelación que son tan importantes. Yo sé que todo el mundo busca a Dios, al Dios revelado. No debe buscarlo en lo etéreo, ¿no?, ¿verdad?, en el aire, en aquello que es en los dos extremos. Hay dos extremos: buscar a Dios en lo intelectual o buscar a Dios en lo material. En lo intelectual se busca a Dios por las ideas que tengan. Por ejemplo, la Nueva Era habla de un Dios que está en todos los lados, que no tiene personalidad. La revelación de la cual hablo tiene una personalidad. Se revela Jesús, Dios en su Hijo Jesucristo plenamente. El otro extremo sería el buscar a Dios en las cosas materiales, en las piedras, incluso en la imagen de algún santo. Creer que el santo o la Virgen nos habla, nos dice directamente algo que quizás nosotros querramos escuchar. O buscar a Dios en la magia, buscar a Dios y negociar con Dios, o pedirle como católico una promesa, decirle al Señor que yo voy a hacer esto si tú haces esto. Ya eso es un estilo de negociación que no compite, que no tiene que ver nada con una revelación ni privada ni nada. Esos son los dos extremos. Hay que evitar los extremos. Escuchar la voz de la Iglesia y escuchar específicamente el mensaje que la Iglesia nos está brindando. Por ello les invito a todos a que escuchen esa voz a través del Santo Padre, Papa Francisco en estos momentos, a través de sus obispos, a través de su comunidad, de su párroco, de sus comunidades donde la revelación se hace ya práctica cuando se escucha la palabra y se experimentan los sacramentos. Ha sido un placer estar con ustedes y continuar con ustedes este camino de crecimiento y madurez. Que Dios los bendiga.